En esta ocasión vamos a dialogar sobre el artículo titulado Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esté preparado. Publicado en Anesthesia Intensive Care en el año 2017. En pantalla vemos los autores. El principal es Evans, profesor titular de la Universidad James Cook de Townsville, especialista senior de cuidados intensivos del Hospital de Townsville en Queensland. La hipotensión es común en la unidad de cuidados intensivos e históricamente los médicos responden con fluidos intravenosos o con vasoactivos. Sin embargo, es bien conocido que la evidencia ha llevado a un uso racional y reflexivo de la fluidoterapia. Y esa disminución en la fluidoterapia ha llevado a un mayor uso de inotrópicos o vasopresores, como podemos ver en este esquema. Esa disminución en la fluidoterapia lleva a más uso de vasopresores o inotrópicos. Esto lleva a una disminución de la precarga ventricular izquierda, una disminución del volumen intravascular, un aumento en el uso de vasopresores, un incremento del estrés asociado a la enfermedad crítica y un mayor riesgo de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y resulta que la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, debido a que se asocia con hipotensión, termina llevando a un uso inapropiado de vasopresores e inotrópicos, que termina resultando en una mayor hipotensión, un incremento en la posibilidad de muerte y evidentemente un colapso cardiovascular. El diagnóstico de la obstrucción dinámica del tracto de salida es con ecocardiografía. Se utiliza modo Doppler espectral o de onda pulsada y también se visualizan las cavidades mediante modos bidimensionales. En las imágenes bidimensionales vamos a apreciar una turbulencia visible cuando utilizamos el Doppler color. Y cuando utilizamos el Doppler de onda pulsada o espectral, vamos a poder ver que van a existir alteraciones en los gradientes del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recordemos que el Doppler espectral también se utiliza para poder localizar la posición de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Puede encontrarse a nivel del tracto, a nivel de la válvula aórtica o a nivel medioventricular. De igual forma, debemos recordar que a través de la ecuación simplificada de Bernoulli, que dicta que el gradiente de presiones es igual a 4 por la velocidad al cuadrado, nosotros podemos convertir velocidades a gradientes de presión. ¿La velocidad cómo se obtiene? Bueno, se tiene que dirigir el haz del ultrasonido de onda continua Doppler a lo largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto se hace en paralelo con el flujo sanguíneo en vistas apicales de 5 cámaras o de 3 cámaras. Acá podemos ver una imagen de un paciente sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que tiene válvulas aórticas normales. En este contexto particular vemos que la mayor velocidad del flujo está a nivel de la válvula aórtica y la velocidad suele ser menor de 2.5 metros por segundo. Ahora, acá vemos una estenosis aórtica que está condicionando una obstrucción fija del tracto de salida. En el Doppler espectral vamos a ver una onda de gran amplitud y encontraremos que la velocidad de salida es mayor que la normal, o sea, está por encima de 2.5 metros por segundo. De igual forma, podemos evidenciar que la aceleración del flujo tiene un perfil normal. Es un perfil normal que se caracteriza por ser convexo, como vemos acá, hacia adelante. Aquí podemos apreciar una obstrucción dinámica del tracto de salida. Miren que el patrón del Doppler espectral tiene una forma de pico tardío, una forma de daga, se parece a las espadas de los romanos, a las dagas utilizadas por los romanos. En la imagen A vemos una obstrucción del tracto de salida desde una vista apical de 5 cámaras. Y acá se puede evidenciar que la velocidad máxima del flujo de la onda continua se está acercando casi a 4. Miren acá donde tengo el cursor. De igual forma también se aprecia
esa forma cóncava, esa forma de daga a nivel de la onda. Y aquí en la imagen B vemos algo mucho más bonito y es una obstrucción transitoria. Entonces miren acá donde está esta flecha discontinua, un momento en el cual no hay obstrucción. Y acá en la flecha sólida ya vamos a ver un momento donde sí hay obstrucción, que precisamente se ve ese patrón de daga romana. Miren esta imagen de una daga gladius, se parecen relativamente. Se debe también tener cuidado de identificar una señal Doppler espectral asociada a una regurgitación de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque esta puede aparecer superpuesta y esto puede alterar la forma de la onda espectral del tracto de salida, como podemos ver acá. Es una consideración importante. Acá vemos otras imágenes importantes. En la A vemos una ecocardiografía transesofágica. Es una ventana apical de 5 cámaras. Acá hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que se debe a un desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral. Como podemos ver acá, aquí donde está esta flecha hay un desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral. Esto en el contexto de un septo sigmoidal, que precisamente se encuentra acá. Más adelante vamos a hablar un poco de estas entidades. Aquí en la imagen B vemos un Doppler color. Este Doppler color está revelando la presencia de una regurgitación mitral. La regurgitación mitral se encuentra acá, donde ustedes pueden ver que estoy seleccionando con mi respectivo cursor. Ahí hay una turbulencia que también se observa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también podemos ver acá un efecto aliasing. Ese efecto aliasing se genera a medida que la velocidad de flujo aumenta a través de la obstrucción. ¿Qué es un aliasing? Básicamente, un aliasing es un artefacto que aparece cuando la velocidad de captación del equipo, o sea, la escala de velocidad, es menor que la velocidad del movimiento de la estructura que estamos explorando, por ejemplo, la sangre dentro del vaso explorado. Acá vemos una vista apical de 5 cámaras. Podemos evidenciar un tracto de salida normal. Esto es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Acá donde estoy señalando con el cursor vemos tejido subvalvular. Este tejido subvalvular, como ustedes evidencian, está apartado del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en la D vemos una versión de la imagen C, pero tridimensional. Acá podemos ver cómo la válvula mitral se encuentra en la parte superior de la imagen y se mantiene alejada del septo ventricular, y esto se debe precisamente a la presión que existe a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vemos acá hallazgos normales. Estas son las formas de ondas espectrales no obstruidas. Entonces, el tracto de salida se encuentra alineado con el eje del ventrículo izquierdo en esta imagen y no existe una evidencia de septum sigmoidal. Aquí en la imagen A vemos la forma de onda típica del medio ventrículo en ausencia de obstrucción del tracto de salida. En la imagen B vemos la forma típica del tracto de salida del ventrículo en ausencia de obstrucción, donde podemos ver que la parte de la derecha es convexa. Vemos que el gradiente y vemos que la velocidad es menor de 2.5, de hecho aquí está como en 1, y aquí en la imagen C vemos la onda típica de una válvula aórtica normal. De igual forma, la velocidad acá está más o menos en torno a 1, 1.2, 1.1. La dirección normal del flujo sistólico es ligeramente curva hacia la derecha, como hemos podido evidenciar en las imágenes previas. Otras consideraciones importantes es que en el vector de flujo desde el ápice hasta el tracto de salida podemos ver una desaceleración antes de atravesar la válvula aórtica, como evidenciamos en las imágenes previas. También debemos tener en cuenta que la presión puede empujar los velos de la válvula mitral hacia afuera del septum ventricular en el contexto de una sístole. De igual forma, al final de la diástole, el vector de flujo del ventrículo izquierdo puede afectar la dirección del flujo hacia el tracto de salida en la sístole temprano, y puede haber una presencia de vórtices diastólicos asociados con el cierre de la válvula mitral. También se pueden formar vórtices pulsátiles atípicos durante la diástole en el ventrículo izquierdo normal. Vamos a hablar ahora sobre algunas entidades importantes como la hipertrofia septal asimétrica, el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, entre otros.
Cuando hay una hipertrofia septal asimétrica, nosotros esperaríamos ver este tipo de manifestaciones ecocardiográficas, un engrosamiento a nivel de la pared del ventrículo. Resulta que durante la sístole ventricular en estos pacientes va a haber un engrosamiento predominante en la pared septal basal. Esto va a reducir el diámetro del tracto de salida y se va a forzar el flujo sanguíneo sistólico posterolateralmente. Va a haber un desalineamiento del flujo ventricular con el eje del tracto de salida y ese flujo va a empezar a aplicar fuerza posterior al punto de coaptación de la válvula mitral. Vamos a ver que los velos son atraídos por el septum interventricular y se van a arrastrar hacia el interior por un efecto Venturi. Y pues a partir de estos mecanismos se va a generar la obstrucción dinámica del tracto de salida en estos pacientes. Cuando nosotros hablamos de un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, estos mapas conceptuales ejemplifican bien el modelo fisiopatológico de lo que va ocurriendo. Hay un aumento del flujo sanguíneo del tracto de salida, alguna parte protuberante del velo mitral se arrastra con la sangre que sale del ventrículo hacia el tracto de salida, el tejido del velo mitral se empuja a través del tracto de salida, entra en contacto con el septum ventricular, se reduce el área transversal del tracto de salida, el tejido afectado permanece en el tracto de salida durante toda la sístole, ocurre una obstrucción al flujo, la presión aguas arriba dentro del ventrículo izquierdo aumenta y el flujo sanguíneo aórtico aguas abajo disminuye. El bucle de presión creciente obliga más tejido del velo hacia el tracto de salida y un bucle de retroalimentación positiva a medida que progresa la sístole, el orificio se sigue estrechando, la velocidad del flujo en el tracto de salida aumenta, el volumen de sangre que fluye por unidad de tiempo disminuye y la sístole se prolonga. La imagen que vemos acá muestra una hipertrofia septal asimétrica con un ventrículo pequeño. Acá vemos también que la aurícula izquierda está dilatada, vemos que hay un movimiento anterior sistólico de la mitral y en este caso la obstrucción ocurre por un contacto mitroseptal. Es importante mencionar que la naturaleza dinámica del movimiento sistólico anterior de la válvula mitral permite que el grado de obstrucción pueda variar rápidamente. Por eso es que nosotros podemos ver que hay un momento donde hay una obstrucción marcada, luego parece que la morfología no sea claramente una obstrucción, etcétera, etcétera. También es importante mencionar que cuando nos encontramos un gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo por encima de 30 milímetros de mercurio, que serían más o menos 2.7 metros por segundo, estamos hablando de que el gradiente es significativamente elevado y si es mayor de 50 estamos hablando que claramente es grave y es algo muy importante. Vamos a hablar un poco sobre la válvula mitral y la cirugía de la válvula mitral. Es bien sabido que este tipo de pacientes tienen un mayor riesgo de desplazamiento anterior de la válvula mitral luego de la reparación. En este orden de ideas es importante identificar la distancia entre el punto de coaptación del velo mitral y el septum ventricular, que debería ser menor de 2.5. Debemos también mirar un plano mitral, el plano mitral que intersecta con un plano aórtico a un ángulo de menos de 120 grados. También evaluar la longitud del velo anterior, mayor de 2 centímetros, la longitud del velo posterior, mayor de 1.5 y la relación de longitud anterior y posterior de menos 1.3. Cuando nosotros hablamos de la incidencia del desplazamiento anterior de la válvula mitral asociada con obstrucción del tracto de salida luego de la reparación, estamos hablando de una incidencia aproximadamente de un 5 a un 8%. En cuanto a la cardiomiopatía hipertrófica, esta se debe a un componente genético con una herencia autosómica dominante, se asocia con errores en la codificación de proteínas del sarcómero, con un aumento en la desorganización de los miocitos, pasamos del 6 hasta el 35%. Esto se asocia, como podemos ver en esa imagen, con una contracción pobremente coordinada y con hipertrofia compensatoria. Esto va a generar un gradiente significativo del tracto de salida en reposo que va a llevar finalmente a una miocardiopatía hipertrófica obstructiva y vamos a ver que el flujo sanguíneo sistólico va a empujar el velo mitral posterior hacia el septum ventricular y esto finalmente va a exacerbar la obstrucción.
La cardiomiopatía hipertrófica es la condición más comúnmente asociada con la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. De hecho, ocurre en 1 de cada 500 personas y representa la causa más común de muerte súbita en jóvenes, como podemos ver en pantalla. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva afecta solamente al 25% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y la hipertrofia puede ser sigmoidea, puede ser de curva inversa, puede ser apical o puede ser neutral, como vemos en pantalla. El septo sigmoidal también lo debemos mencionar. Básicamente es una hipertrofia que, como indica su propio nombre, se localiza a nivel del septum interventricular basal, donde vamos a encontrar una pared mayor de 1.4 centímetros de grosor o que va a ser un 50% mayor que en el segmento medio de la pared septal. La prevalencia de esta entidad aumenta con la edad, pasa de ser de 0.09% en menores de 60 hasta el 17.8% en mayores de 85 y se asocia con varios factores de riesgo: hipertensión sistémica, envejecimiento, dilatación de la raíz aórtica, septo basal protuberante y una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj de la válvula aórtica nativa. Básicamente, cuando hay un septum sigmoidal hay una afección del flujo sanguíneo sistólico del ventrículo izquierdo y finalmente el flujo sanguíneo sistólico va a golpear el velo valvular posterior y cuando golpea ese velo valvular posterior pues fuerza que se vaya hacia el septum ventricular. El septum anterior es ecográficamente descrito como si tuviera una forma de S y muchas veces de hecho se clasifica como hipertrofia septal basal o también septum sigmoideo, precisamente septum sigmoideo por esa forma de S que se le atribuye en la literatura. Vamos a hablar del fenómeno de compensación de la hipercontractilidad septal basal luego de un infarto agudo de miocardio. Cuando ocurre una isquemia o un infarto de miocardio hay una pérdida de tensión en los segmentos de la pared infartada y concomitantemente una hipercontractilidad compensatoria a nivel de un segmento septal basal o medio ventricular. Esto lleva a la pérdida de la geometría ventricular normal, esto lleva a una afección de la posición del aparato valvular mitral, una redirección del vector de salida sistólico y hace que más flujo cruce la válvula mitral desde su aspecto posterior. Otras condiciones que causan engrosamiento relativo de la pared septal que también puede llevar a la aparición de una obstrucción del flujo son, por ejemplo, el síndrome de balonamiento apical o la cardiomiopatía de Takotsubo, que tiene una mortalidad asociada de aproximadamente el 2%. Se sabe que el 20% de los pacientes con síndrome de balonamiento apical pueden tener una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto clínicamente se resuelve luego de un promedio de 18 días, aunque la recuperación estructural miocárdica puede tomar incluso más de 6 meses. Además, la recuperación de la función ventricular debemos también tener en cuenta que se puede recuperar mediante la utilización de beta bloqueadores. Acá podemos apreciar un ecocardiograma transtorácico. Esto es una vista apical de 4 cámaras. Acá en la imagen A podemos apreciar la deformidad apical con estrechamiento de los segmentos basales del ventrículo izquierdo. Y aquí en el seguimiento a 2 meses vemos la recuperación total de las alteraciones morfológicas. La cirugía de la válvula aórtica también debemos mencionarla. Es sabido que en las estenosis aórticas el ventrículo izquierdo se encuentra hipertrofiado y cuando se hace una cirugía de la válvula aórtica disminuye la poscarga súbitamente y esto puede disminuir aún más el volumen ventricular izquierdo. De hecho, luego de la cirugía un 14% de los pacientes va a tener un gradiente de salida del ventrículo izquierdo que va a ser anormal. También debemos hablar de los fenómenos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho. En este tipo de contextos también puede ocurrir cuando hay un aumento importante de la presión del ventrículo derecho, un desplazamiento hacia la izquierda del septum interventricular en el momento de la sístole que se debe precisamente a esa sobrecarga de presión de la cámara derecha y esto puede alterar el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y puede llevar entonces a la generación de una obstrucción dinámica del tracto de salida. Hay varios factores de riesgo que están asociados con obstrucción del tracto de salida y nosotros debemos tenerlos en cuenta, como por ejemplo la aterosclerosis, la hipertensión arterial, la mala tolerancia al ejercicio, los defectos de la conducción ventricular, la utilización de inotrópicos, la sepsis, los pacientes con taquicardia ventricular, las mujeres
las pacientes que han presentado un infarto o una isquemia, las anormalidades regionales del movimiento, la depresión de volumen, el uso de balón de contrapulsación intraórtica, etcétera, etcétera. Finalmente, podríamos llevarnos algunos mensajes a casa, como que el uso de inotrópicos con la limitación de la fluidoterapia puede causar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y debemos estar preparados, como dice el título de este artículo. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo puede ocurrir en miocardiopatía hipertrófica, shock séptico, síndrome de aquinesia apical, infarto de miocardio, insuficiencia respiratoria, luego de una cirugía valvular. Hay varios factores de riesgo como los enunciados. Se debe considerar en cualquier paciente hipotenso en cuidados intensivos. Cuando nosotros debemos disminuir la fluidoterapia, debemos considerar el riesgo de obstrucción dinámica del tracto de salida, que recuerden que esto se va a asociar con un bucle vicioso en el cual el paciente se va a hipotensar, vamos a poner más vasopresores inotrópicos y esto va a exacerbar aún más la obstrucción. También es importante mencionar que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo debemos considerarlo en cualquier paciente hipotenso que no responda a los inotropos. De igual forma, la falta de respuesta al soporte inotrópico se puede atribuir incorrectamente a una sepsis o una insuficiencia cardíaca cuando realmente sea una obstrucción. Y en este orden de ideas, la realización de ecocardiografía es esencial para poder establecer el diagnóstico mediante la utilización de Doppler espectral, también Doppler color y modos bidimensionales.